de lo que es la ley del impuesto a la renta. ¿Por qué? Porque esa norma es la que nos va a especificar, o la ley del impuesto a la renta y estos artículos nos van a especificar qué cosa, ¿no? Es lo que nosotros podemos hacer y no dentro del ámbito contable, ¿no? Pero para efectos tributarios. Aquí hacemos referencia, pues, a lo que mencionaba hace rato, a lo que es el artículo 37 y 44 de la ley del impuesto a la renta, ¿no? Y aquellos gastos que tú hagas desde el punto de vista contable, estos tienen que ser aceptados también desde el punto de vista tributario, ¿no? Porque no quiere decir que muchos hasta en clases que he tenido me han consultado, profesor, ¿qué pasa si yo compro mercadería o compro, no sé, se me ocurre, ¿no? Profe, yo compro un vehículo a una empresa, ¿correcto? Y solo tengo el contrato. ¿El gasto es válido? ¿El gasto de depreciación, el desgaste? La respuesta sería que en este caso no. ¿Por qué? Porque si hubiésemos comprado una persona natural, con negocio, perdón, sin negocio, una persona que no genera actividad empresarial, sí sería válido. Pero si le hemos adquirido a una persona que genera actividad empresarial, esta persona ha tenido que emitirnos un comprobante de pago, ¿no? En este caso, la sustentación de la operación que se está realizando, ¿no? Para sustentar uno costo, gasto y el crédito fiscal. Entonces, en ese caso que te menciono, el, el gasto que indirectamente van a hacer a través de la vía depreciación no va a ser aceptado para efectos tributarios. Entonces, ahí, en ese aspecto, ya generamos una diferencia, entre la contabilidad y la parte tributaria, ¿no? Lo que nos establece la normativa, las leyes. Entonces, por eso les digo que es muy importante tener claro cada uno de los supuestos que te menciona la normativa, los supuestos tributarios, y que eso se acoplen a la realidad que nosotros tenemos en el momento dentro del ámbito empresarial, ¿correcto? Entonces, esos son los puntos que quiero mencionar y vamos a ir tocando algunos aspectos importantes a través de casos prácticos, este, de lo que establece el artículo 37 y cómo debemos tratarlo. Por decir, tenemos aquí uno muy importante que quizás en muchos aspectos empresariales se ven, ¿no? El tema de los gastos de vehículo. De acuerdo al artículo 37 inciso W, y eso también está amparado en el reglamento de la ley del impuesto a la renta, en el artículo 21 inciso R. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Acá nos mencionan que al 31 de diciembre se tiene vehículos que se encuentran asignados a las actividades de dirección, representación y administración. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Justo aquí la tengo, aquí abajo. Aquí nos dice, ¿no? Son deducibles, dice, tratándose de gastos incurridos en vehículos automotores de la categoría A2, A3 y A4, que resulten estrictamente indispensables y se apliquen en forma permanente para el desarrollo de las actividades propias del giro del negocio. Esto quiere decir que tú utilizas vehículos de esta categoría y que son destinados directamente para la actividad principal de la empresa. Entonces, el gasto va a ser aceptado al 100%. El gasto va a ser aceptado al 100%. Es lo que me dice. Estos conceptos, como por decir cualquier forma de cesión en uso, tal como arrendamiento, arrendamiento financiero y otros, funcionamiento, entendido como los destinados a combustible, lubricante, mantenimiento, seguro, reparación y similares, y su depreciación. O sea, si tú tienes un vehículo propio o arrendado, los desembolsos que realices por ese vehículo para mantenerlo y para que realice la actividad principal, la actividad operativa de la empresa, pues en este caso los gastos son aceptados al 100%. O sea, eso es lo que te dan como parámetro. Pero después me dice en el tercer párrafo, como ahí estoy sombreando, me dice, tratándose de los gastos incurridos y vehículos automotores de categoría A2, A3, A4, B1, B1, categoría 3, y B1, categoría 4, asignados a actividades de dirección, representación y administración de la empresa, serán deducibles los conceptos señalados en el primer párrafo del presente inciso, de acuerdo con la tabla que fija el reglamento en función a indicadores tales como dimensiones de la empresa, naturaleza de actividades o la conformación de los activos.
no serán deducibles los gastos de acuerdo con lo previsto en este párrafo en el caso de vehículos automotores cuyo precio exceda el precio de los importes que establece el reglamento. Es decir, nosotros acá tenemos una tabla, ¿correcto? Esta tabla nos establece en base a los ingresos cuántos vehículos podemos utilizar, ¿correcto? En materia de representación y administración. Entonces, para esto debemos basarnos en lo que nos establece la tabla. Entonces, ahora vamos a pasar a ver este punto muy importante, ¿correcto? ¿Qué UIT, profesor, vamos a utilizar? Estamos utilizando la unidad impositiva tributaria correspondiente al periodo en el cual estamos realizando nuestra, perdón, la UIT del ejercicio gravable anterior, ¿correcto? Al fin de aplicar esta tabla, dice, la UIT correspondiente al ejercicio gravable anterior. O sea, si tú estás armando el estado financiero del 2025, yo tengo que utilizar la tabla, perdón, la UIT del ejercicio gravable anterior, es decir, del 2024. Eso es lo que nos hace referencia. Bien, entonces vamos a pasar a ver el caso práctico y ahí ustedes lo van a entender de una, de una mejor manera. A ver, em, aquí nosotros debemos tener presente lo siguiente. Primero, tenemos un ejemplo acá en el cual hemos identificado la categoría del vehículo, de los vehículos de la empresa, ¿correcto? Tenemos categorías de los vehículos de categoría A2, A3, A4 y B1-3. Y es muy importante designar el año en el cual estos han sido adquiridos. Acá tenemos vehículos del año 2019. Hemos adquirido vehículos pues del año, en el año 2020, en marzo 2020 y en abril 2018 respectivamente. ¿Correcto? Acá me dice, antes de continuar, me preguntan acá, en el caso de compra activo de segunda y no se tenga el comprobante, ¿cómo debería reflejarlo en el balance, ya que hubo salida de dinero? Estimado amigo, tú puedes reflejarlo contablemente, ¿correcto? Para efectos tributarios, sí, es que tienes que tener en cuenta a quién le compraste, amigo. Porque si tú has comprado uno de segunda, pero no me mencionas a quién, ¿correcto? Si lo has comprado a una empresa, a una persona que genera actividad empresarial, o le has comprado a una persona que no genera actividad empresarial. Esos son los dos puntos importantes. Si le has comprado a una persona que genera actividad empresarial, tiene que haberte emitido un comprobante de pago. ¿Correcto? Si no te emitió el comprobante de pago, entonces ahí sí vas a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque la depreciación no vas a poder utilizarlo. Así de simple. ¿Correcto? Porque tiene que haber el comprobante que sustente la operación. Por más que exista el contrato de compra y venta, entre otros. O sea, tiene que haber el comprobante de pago que sustente la operación. ¿Correcto? Entonces, en ese caso hay que tener en cuenta esto. Acá me dicen un auto. A ver, mira, si el auto lo utilizan para beneficio propio, los gastos directamente no están relacionados a la actividad empresarial y no entra para el cálculo. O sea, si hablamos de un vehículo que tiene gastos personales, ¿correcto? Entonces, lamentablemente, ese gasto es reparado al 100%. Y en este caso, podríamos adicionar que estaríamos hablando de una distribución indirecta de dividendos. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta eso, que es muy importante, ¿correcto? Así que continuemos. Aquí tenemos la placa, lógicamente hay que identificar esto y esto cuando lo comparemos tenemos que hacerlo de forma ordenada porque esto representa para nosotros nuestra hoja de trabajo. Esto es nuestra hoja de trabajo. Recuerden, entonces, cuando nosotros elaboramos nuestra hoja de trabajo, tenemos que ser bien, bien específicos. ¿Por qué? Porque siempre digo, nosotros elaboramos esto y luego ya no lo vamos a tocar más adelante, salvo que tengamos pues alguna revisión o queramos verificar algo. Entonces aquí tenemos que anotar explícitamente todo, ¿correcto? Para luego cuando verifiquemos otra vez en un momento determinado, tengamos pues ya todo ok, o sea, podamos identificar rápidamente. Bien, entonces continuemos. Aquí estamos yendo al costo del vehículo. El costo del vehículo en este caso es
lo que ha costado, pero en términos monetarios sin incluir el impuesto, o sea, el impuesto general a las ventas. ¿Correcto? Y asimismo, de los vehículos, yo tengo que identificar cuáles son los vehículos que están designados para la actividad operativa y cuáles son los vehículos que están designados para lo que es la dirección y y la representación de la empresa. ¿Correcto? Eso ten en cuenta. A ver, acá me preguntan con respecto al vehículo si está a nombre de la empresa, pero es de uso del gerente. Mira, amigo, todos los vehículos que tienes aquí están a nombre de la empresa o arrendados, ¿correcto? Ahora, si el gerente lo utiliza, estamos hablando que ese vehículo se utiliza para fines representativos y por consiguiente entra al cálculo de la tabla, ¿ok? Y tú tienes que ver el gasto que realiza de combustibles, tener la tabla y luego hacer los procedimientos que voy a hacer en este instante, ¿correcto? Bien, entonces yo tengo que identificar los vehículos en qué actividad se utilizan. En la actividad operativa, quiere decir en la comercialización, o en su defecto, en el tipo de actividad de dirección y de administración, ¿correcto? Tengo que verificar en cuál se realiza. Entonces, teniendo claro esto, yo comienzo a identificar. Cuando hablamos de la actividad operativa, yo acá comienzo a detallar todos los gastos que genera ese vehículo, ¿correcto? Todos los gastos, por decir, combustible, lubricantes, seguros, mantenimiento, reparaciones y depreciación, que es muy importante. Lo que mencionaba el artículo 37 en el inciso W, ¿correcto? En estos dos casos, estos dos vehículos de la actividad operativa hacen todos estos gastos, ¿correcto? Correspondiente pues a lo que es el combustible, lubricantes, seguros, entre otros. Y estos dos vehículos también hacen los mismos gastos. También, o sea, de estos gastos mm, del vehículo en sí. ¿Correcto? Del vehículo en sí. Entonces, yo tengo este cuadro con todos los gastos de los vehículos, tanto operativos y los vehículos que representan a dirección y administración. ¿Correcto? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Profesor, buen día. Es un gasto deducible de depreciación de un auto que cede gratuitamente a la IRL. No, no sería en este caso una depreciación ahí. No, la depreciación no sería un gasto, ¿correcto? Es una cesión, es un bien que lo están prestando, nada más, una cesión en uso, nada más. O sea, no hay depreciación ahí, en ese caso. El desgaste no se contabiliza en el caso de la empresa, porque estamos hablando no pertenece el vehículo a la empresa, es una cesión en uso, nada más. Melanie me dice, si el vehículo está en nombre de representante legal, pero su uso es para fines de la empresa, ¿no sería deducible los gastos que genere el vehículo? Estimada Melanie, si hubiese un contrato de arrendamiento, sí. Un contrato de arrendamiento, pero si no hay, no. ¿Correcto? Bien, entonces primero hay que identificar. Permítame un minuto. Bien, primero, estimados amigos, hay que identificar. ¿Correcto? Todo lo que he hecho aquí he identificado. Eso es lo primero que tienes que hacer. Primer punto, identificación. Segundo punto que tienes que analizar es, como los vehículos son de actividad operativa, ¿correcto? Este, todos estos gastos son deducibles. Directo, todos, todos. ¿Por qué? Porque son vehículos destinados a la operatividad de la empresa, ¿correcto? Vehículos destinados a la operatividad de la empresa, directamente, ¿ok? En cambio, mi análisis va a estar acá, en lo que yo he pintado de color amarillo, porque no todo eso, ¿correcto? Va a ser utilizado para efectos tributarios. Para efectos contables está registrado, ¿correcto? Con tus cuentas contables, no hay ningún problema. Pero para efectos tributarios es el análisis. Entonces, ahí nosotros entramos a analizar en base a los lineamientos tributarios de acuerdo al artículo 37, inciso W, y al artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Continuemos. Acá nos menciona.
Los de actividad operativa, dice, y justo por eso hago hincapié, son deducibles, no están sujetos a ningún límite, es decir, lo que están de color verde, ¿correcto? Pero los que están de color amarillo sí entran, en este caso, a una utilización. Y si hay un contrato de comodato, no, no. El contrato de comodato, estimada Rocío, es un contrato civil de transferencia gratuita, ¿correcto? Correcto, es de transferencia gratuita, estimado. Entonces tú no le puedes dar, a ver, para ser más clara, estimada Rocío, en un contrato de comodato, tú no estableces un precio, porque no estás vendiendo el vehículo. ¿Me dejo entender? Otra cosa, estimada Rocío, es que tú utilices o el vehículo tenga gastos de combustible, que es otra cosa. O sea, ahí sí, pero tu pregunta ha sido en el tema de la depreciación. O sea, tú no puedes tener un desgaste, una depreciación si no tengo el costo del vehículo. Y el costo del vehículo lo adquiero al momento que yo adquiero el vehículo a un valor. En el contrato de comodato es un contrato de transferencia gratuita, estimada Rocío. Entonces, tengan presente que si ese contrato de comodato de transferencia gratuita trae como consecuencia pues lo que es gastos de combustible, reparación del vehículo, entre otros, lógicamente eso puedes utilizarlo para efectos tributarios, sí, pero es recomendable que en el contrato se estipule también eso, ¿correcto? Espero haberte ayudado. A ver, amigo Roger, si gustas escuchar una respuesta que te diga que sí puedes utilizar el gasto, pues lamentablemente te voy a decir que no. ¿Por qué? Porque en este caso, tú mismo lo estás diciendo, el vehículo del gerente, en este caso lo utilizan para uso personal, ¿correcto? Entonces los gastos no son deducibles, pues, o sea, por temas simples, tributarios, debes tener presente algo. Todos los desembolsos que salgan de la empresa y en este caso, por ejemplo, de combustible, entre otros, sea para un vehículo, el gerente puede ser propietario del vehículo, lo alquila a la empresa, ¿correcto? Pero esos desembolsos que realiza, pues, el gerente lo utiliza para uso personal, entonces hay nada que ver, nada que ver. O sea, 100% reparable los gastos, ¿correcto? Entonces, es muy importante realizar el análisis. Ahora, muchos me dirán, profesor, pero yo puedo utilizar el gasto, yo lo puedo poner, colócalo. O sea, colócalo. No hay ningún problema porque el formulario virtual 710 no te va a prohibir que no coloques, o sea, no te va a decir, no te va a preguntar, ¿no? O te va a restringir las casillas. O sea, tú lo puedes hacer. Lo que pasa que esto luego, como toda declaración, va a entrar a efectos de observaciones. ¿Correcto? O sea, depende mucho también del impuesto que estés determinando. O sea, aquí hay factores muy importantes como el impuesto que tú determinas. Porque si tú determinas un impuesto a esto, un impuesto bajo, entonces va a entrar a suspicacia y va a revisar tu declaración y te va a llamar, ¿correcto? Y te va a verificar y te va a decir, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Hay un tema de declaración o determinación de impuesto baja. Vamos a revisar tus gastos y va a saltar lo que tú me dices. Y ahí te va a hacer reparos tributarios. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta esto. Bien, continuemos. Entonces, como hemos mencionado, todos los gastos de actividad operativa son deducibles. O sea, vehículos de la actividad operativa, tener claro que son deducibles al 100%. Pero aquí tenemos los vehículos, en este caso. En el caso de los vehículos de representación y administración, estos entran a un límite y para ellos tenemos que analizar a través de tres niveles, ¿correcto? Análisis a través de tres niveles. El primer nivel que tenemos que analizar es los vehículos que son permitidos para efectos tributarios, ¿correcto? Entonces yo tengo que ver cuántos vehículos van a ser utilizados o van a ser aceptados, sin contar lógicamente los vehículos en este caso, los vehículos de operativos, ¿ah? O sea, eso no se cuenta, sino los vehículos que están aquí, que he pintado de color amarillo. Entonces, yo utilizando, por decir, yo he utilizado aquí la UIT, porque esto era del 2024, lo que estaba haciendo la renta anual. La del año, o sea, la UIT utilizo la del ejercicio anterior, es decir, 2023, que estábamos en 4.950.
Pero si tú vas a hacer el 2025, la declaración del 2025, tú tienes que utilizar la UIT del 2024 para determinar el nivel de ingresos, ¿correcto? Entonces, y esto compararlo con los ingresos netos del ejercicio anterior. Es decir, supongamos, ¿no? Supongamos aquí, yo estoy determinando ahorita, para hacerlo más simple, la renta anual de 2024, ¿sí? Para que me entiendan. Entonces, yo calculo los ingresos netos anuales, o sea, los parámetros, estos son los parámetros con estas suites. Yo calculo o yo multiplico en base a la UIT del año anterior del ejercicio que estoy determinando la renta anual. Es decir, si yo me encuentro en estos momentos, supongamos 2024, estoy determinando la renta anual 2024, utilizo la UIT del 2023, que en el caso que yo tengo es de 4.950. Perfecto. Entonces, para cada uno determino. Si tú estás en el 2025 en estos momentos, utilizas la UIT del 2024, que sería 5.150. ¿Correcto? Entonces, una vez que yo tenga esta tabla lista, con la cantidad de vehículos que debo tener, o sea, vehículos permitidos en base a lo que es las actividades de operación, actividades, en este caso, de administración y representación, ¿correcto? Yo lo comparo con los ingresos netos anuales del año anterior. Es decir, en el caso que estamos viendo ha sido 2024. Los ingresos netos anuales son del 2023 que voy a utilizar. Si yo me encuentro en el 2025, utilizo los ingresos netos anuales del 2024, ¿correcto? Entonces, aquí yo he utilizado los ingresos netos de la empresa del 2023, ¿correcto? Estoy 2024. Entonces lo comparo. Ah, ya. Yo tenía estos ingresos y comparo en dónde recaen, en dónde van a recaer estos ingresos. ¿Recae aquí? No. ¿Recaerá aquí? Tampoco. Aquí se sobrepasa. Aquí no llega. Entonces estaría en esta segunda tabla, ¿correcto? En el cual el número de vehículos permitidos solo son dos nada más, ¿correcto? Solo son dos de representación. Ojo, solo son dos vehículos que me va a aceptar la normativa en el primer paso. Perfecto, entonces yo ya tengo, ya, entonces hasta aquí, como son dos vehículos, ya, me van a aceptar estos dos. Perfecto, dos vehículos, perfecto. Primer paso. No incluye enajenación de bienes de activos fijos y de realización de operaciones que no sean habituales. Ya. Me dice, aquí solo se podrá deducir gastos por dos vehículos. Perfecto. Entonces, aquí yo puedo deducir los vehículos de administración y gerencia. Como tengo solo dos vehículos en sí, puedo deducir dos. Perfecto. ¿Correcto? Creo que hasta ahí estamos claros. ¿Correcto? Entonces, luego de esto, en el segundo límite. El primer límite es comparar con la tabla. Creo que hasta ahí todos lo tenemos claro. ¿Correcto? El segundo es comparar, en este caso, el límite del costo. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros aquí? Vamos a realizar nosotros lo siguiente. A ver, miren. Nosotros acá tenemos que tener en cuenta lo siguiente. ¿Correcto? Nos dice aquí que no son deducibles los gastos de vehículo cuyo costo han sido mayor a las 26 unidades impositivas tributarias. Ese por norma nos establecen, ¿no? Si el vehículo, estamos analizando el vehículo de administración y de representación, ojo. Si el vehículo de administración y representación, ha sido mayor a las 26 unidades impositivas tributarias en el costo, en lo que nos costó, entonces los gastos no son deducibles, ¿correcto? Así de simple nos dice. O sea, el vehículo no es deducible, no es deducible. ¿Correcto? Entonces, acá analizamos. Tenemos dos vehículos. Mira, estos dos vehículos que hemos pintado de color amarillo aquí, estos dos tenemos que tener en cuenta primero el año o el año de adquisición. ¿Correcto? La fecha de adquisición. Entonces, ¿por qué colocamos aquí el periodo de adquisición? Porque acá tenemos también que colocar la UIT. Profe, pero ¿por qué colocó esta UIT? Porque aquí se coloca la UIT
del periodo en el cual yo adquirí el vehículo. Este vehículo lo adquirimos en el 2020. Perfecto. La UIT en ese momento era de 4.300. Se coloca. Este vehículo es adquirido en el 2018. Entonces la UIT vigente en ese periodo 2018 era de 40.050. ¿Correcto? 40.050. Entonces yo lo que hago es, ¿por qué esas UITs? Porque yo voy a multiplicar la UIT vigente por 26. La UIT vigente en la fecha de adquisición del vehículo, ¿correcto? Entonces yo voy a colocar la UIT vigente en ese momento por 26, que son las 26 UITs. Igual aquí abajo. La UIT vigente, ¿correcto? Por las 26 UITs. Repito, la UIT vigente al momento de la compra o adquisición del vehículo, ¿correcto? Entonces, los resultados que tengo es 111.800 soles, que es el límite del costo, en el caso del vehículo de dirección que fue adquirido en el 2020, y en el caso del vehículo de administración, el límite del costo es de 105.300. Entonces, y comparo con el costo de adquisición, y aquí los tengo. El costo de adquisición está acá, ¿recuerdan? Por algo los pusimos. Aquí, ¿correcto? Entonces, el costo de adquisición acá es de 111.800. Perdón, de 125.000 para el primer vehículo de dirección. Y para el segundo vehículo, que es de administración, es de 80.000. Entonces yo tengo que comparar que el costo de adquisición no supere este importe de las 26 UITs, ¿correcto? No tiene que superar. En el primer caso del vehículo de dirección, este vehículo, el costo de adquisición sí supera el límite del costo, sí supera. Entonces, por consiguiente, los gastos que se realicen de ese vehículo no van a ser deducibles, porque superó el importe de las 26 UITs. Ya superó, ¿correcto? En cambio, el segundo vehículo, si vemos el límite del costo que hemos multiplicado las 26 UITs por la UIT vigente al momento de la compra del vehículo, versus el costo de adquisición es lo que nos costó el vehículo, que fue 80.000 soles en ese momento, no supera las 26 UITs, no supera. Entonces, los gastos hasta el momento del segundo vehículo que es de administración son deducibles. Es decir, todos estos gastos de este vehículo no son deducibles. Todos estos gastos no van a ser deducibles porque este vehículo en la segunda valla del costo de adquisición supera las 26 UITs. Entonces, no me sirve. Entonces, hasta aquí, en la administración, estos gastos que ha hecho el vehículo sí son aceptados hasta este momento, en base al segundo nivel, ¿correcto? En base al segundo nivel que hemos realizado, o sea, en base a esto, a este cuadro, comparando con las 26 unidades impositivas tributarias. Ahora bien, el tercer límite que nosotros tenemos que determinar es en este caso el límite máximo para el funcionamiento del mismo, o sea, los gastos por funcionamiento. Entonces, ¿cómo hacemos aquí? Aquí tenemos que utilizar sí o sí una fórmula. ¿Y la fórmula cuál va a ser? Número de vehículo con derecho a deducción, ¿correcto? Número de vehículo con derecho a deducción y el número total de vehículos en propiedad y o posesión. El número máximo de vehículos con derecho a deducción entre administración y operación no son dos, sino es uno. Profesor, pero en la primera parte dijo que era dos, claro. Pero en el segundo análisis que hemos realizado, solo nos dicen que es uno, porque el otro, no, porque el otro superó el costo de las 26 UITs. Entonces solo es un vehículo que puedo deducir de operación. Entonces yo pongo aquí uno, ¿correcto? Uno. Y esto lo divido entre el total de vehículos que tiene la empresa. La empresa tiene en total 4 vehículos. Profe, pero hay un vehículo que usted ha dicho que no está considerado. No, no, no. Para efectos de cálculo. Pero ese vehículo, la empresa sí lo tiene. Entonces serían 4 vehículos, de los que vimos en la tabla inicial. 4 vehículos. Entonces, en base a eso, yo divido, yo divido esos dos factores, esos dos números, y obtengo el 0.25.
¿correcto? El 0,25. Entonces, teniendo claro esto, ¿correcto? Teniendo claro esto, ahora analizamos los gastos totales en los cuales ha incurrido la empresa, ¿correcto? Entonces, aquí es muy importante tener en cuenta algo establecido, ¿no? Saber identificar los gastos obtenidos por parte de la empresa. Permítanme un minuto, por favor. A ver, permítanme un minuto, chicos. Listo. Entonces, acá tengo que tener claro los gastos que ha incurrido la empresa, ¿correcto? Entonces, eso es muy importante a tenerlo en cuenta acá. Bien, bien. Yo acá lo que tengo que hacer es los gastos de funcionamiento por el vehículo. ¿Cuál voy a tomar? Todos estos. Profe, pero ¿por qué no toma la depreciación? Porque la depreciación se va a tomar al 100%, ¿correcto? La depreciación se toma al 100% porque la norma en el artículo 37 no menciona que la depreciación entre a los gastos al límite. La depreciación no entra a los gastos al límite, o sea, no menciona eso. Entonces, es por eso que nosotros, para efectos de calcular todo esto, agarramos, ¿no? Lo que son los gastos que la norma en el artículo 37 menciona, ¿correcto? Lo que menciona el artículo 37. ¿Bien? Entonces, para que lo tengan más claro, para que tengan muy claro esto. Bien, entonces, vamos a ver acá. Vamos aquí, que estamos sumando todos los gastos. Entonces, de esos gastos de funcionamiento incurridos, ¿correcto? Que son 14.870 soles. Recuerda que nos basamos aquí, aquí. ¿Se acuerdan que leímos esto de aquí? Aquí nos menciona, de acuerdo acá, ¿no? Combustible, lubricantes, mantenimiento, seguro, reparación y similares, ¿no? Y luego también la depreciación por desgaste, pero aquí en el punto que nos menciona, este, hace referencia pues a lo que es los vehículos correspondientes pues en lo que estamos revisando nosotros en estos momentos, ¿correcto? No consideramos la depreciación, porque la depreciación se va a considerar al 100%, ¿correcto? Entonces, acá tenemos los gastos utilizados, ¿correcto? Y eso multiplicado por el 25%, ¿correcto? Por el 25%. Entonces, estos gastos, el porcentaje aceptado, ¿correcto? De los gastos que hemos visto nosotros en estos momentos, me está saliendo 3.718 soles. Es decir, que eso es lo que puedo utilizar, ¿correcto? Eso es lo que puedo utilizar, ¿ok? Eso es lo que puedo utilizar. Eso es lo que yo realmente puedo utilizar, ¿correcto? Entonces, para que lo tengan más claro. Bien, a ver, en este caso, discúlpame un momento la interrupción, el porcentaje que yo utilizo es del 25% nada más, ¿correcto? El 25%. Entonces, teniendo claro esto, esto es lo que yo voy a utilizar como gasto deducible de ese vehículo que estamos viendo en estos momentos. Y los gastos no aceptados van a ser de 11.153 soles, ¿correcto? Van a ser de 11.153 soles, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos que reflejar, ¿ok? De 11.153 soles, ¿ok? Entonces, teniendo claro esto, yo acá, en esta tabla, pongo los gastos deducibles. Los gastos que no son deducibles son 11.153 soles. Y los gastos deducibles, ¿correcto? Tenemos acá.
los gastos deducibles van a ser de 37.310 soles, ¿ok? En total, aquí. Entonces, en gastos deducibles que yo tengo en estos momentos, en sí, o sea, lo que yo tengo que adicionar, perdón, discúlpeme, lo que yo tengo que adicionar van a ser los 11.153 más estos 37.700 310 soles, porque recuerda que este vehículo no fue aceptado. O sea, este vehículo no ha sido aceptado totalmente. Entonces, el gasto de este vehículo de dirección, recuerdan que, no, que superó en costo las 26 UITs, este, teníamos en cuenta los 37.310 soles, que es la sumatoria total, ¿correcto? La sumatoria total. Entonces, es por esto que este vehículo, todos sus gastos son utilizados, o sea, no van a ser utilizados al 100%. No van a ser utilizados, ¿correcto? Entonces, este vehículo, sus gastos sí los tengo que reparar al 100%. En cambio, el otro, que sí fue aceptado, el límite es de 11.153 soles. O sea, ese es el gasto que tengo que reparar, ¿correcto? Profe, ¿y los gastos que se tienen que utilizar? Bueno, los gastos a utilizar, todos estos son aceptados. Todos estos. Los 18.000 aceptado al 100%. Y de todos estos, aceptados en una parte nada más. ¿Correcto? En una parte. ¿Ok? Eso tengan en cuenta. ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo algunos puntos específicos, ¿no? Bueno, en este caso este, de estos vehículos, ¿no? Como ya sabes, bueno, en este caso el vehículo es de 40, bueno, el gasto no deducible va a ser de 48.463 soles, ¿correcto? Y esto se le considera directamente un tipo de adición permanente, ¿correcto? El tipo de adición es permanente, directo, ¿ok? Dice, consulta, si es vehículo comprado en el 2015, la depreciación sería tomado de la UIT, la depreciación. No, amigo, no hablamos, en este caso, la depreciación, tú tienes que utilizarla en el momento que el vehículo ya se encuentre utilizándose. Si, bueno, los compras en el 2015, claro, pero ya a la fecha el vehículo pues ya no, ya sufrió todo el desgaste respectivo. Eh, la depreciación del vehículo de dirección, no, o sea, todo no es aceptado. Todo no es aceptado directamente, pero en el otro caso que vimos del vehículo que solo aceptaban un porcentaje, lógicamente se aceptaba todo menos la depreciación, porque la depreciación se va a utilizar al 100%. Profesor, ya lo comenté, los 11.153 ¿dónde salió? Buenos días, profesor. En la fórmula para determinar el aumento del 0,25 de deducibles de la autoalimentación, en caso una empresa solo tenga un solo auto, según la fórmula, no, un solo vehículo. Ya, un solo vehículo, me dices. En el caso tuviera, dice, un solo auto. Lo que pasa es que no podrías tomar en el tema del 100%. Es que tienes que ir al análisis primero, estimado amigo. Tienes que ir al análisis. O sea, no es que voy a tomar directo el 100%. ¿Por qué? Porque tengo que hacer los análisis respectivos. Primero, tienes que hacer estos análisis de los vehículos permitidos. ¿Qué pasaría si tus ingresos, tienes que ver este análisis? Primero este análisis de nivel de ingresos. Luego tienes que ver el análisis, este tipo de análisis. De repente no cumple acá, ¿correcto? Si cumpliera esos dos tipos de análisis, lógicamente ya haces esto. Y si te sale al 100%, bueno, puedes utilizar el 100% porque el cálculo te lo está permitiendo como tal. ¿Correcto? Pero tienes que hacer los dos primeros análisis, porque en estos dos primeros filtros puede ser que el vehículo no puedas utilizar los gastos, como lo hemos hecho y como sucedió con el vehículo que hemos visto hace unos instantes. ¿Correcto? Eso hay que tener presente. Buenos días, profesor. Una consulta. Está en el régimen tributario y tiene tres camionetas usados, pero no tiene factura de compra. Pero ya comenté, ya en este caso, si tiene tres vehículos y no tiene la factura, lo ha adquirido una persona, pues la depreciación no va a ser utilizada para efectos tributarios. O sea, eso hay que tener en cuenta.
¿Cómo se estableció las 26 OITs? Eso se encuentra en el reglamento, los pasos para poder determinar los gastos que son deducibles, ¿correcto? Entonces ahí se determina el tema de las 26 OITs. Eh, claro, no, aquí en este caso, a ver, repito, aquí la depreciación está siendo al 100% utilizada. Acá se acepta al 100% la depreciación. Estos gastos sí no, ¿correcto? Pero la depreciación sí se va a aceptar al 100%, ¿ok? En este caso de dirección no se acepta nada, pues, porque este vehículo en sí ha salido que su costo es mayor a las 26 UITs, entonces no se acepta nada. Todo es reparable, todo se repara, ¿correcto? Todo se va a reparar, ¿correcto? Si es un gasto, ese es un carro alquilado en arrendamiento. ¿Qué se considera para aceptar el gasto? Es que, a ver, Paulo, si tú me hablas de un vehículo arrendado, este, debes tener en cuenta algo muy importante. Si es utilizado para efecto operativo, el gasto va a ser aceptado al 100%, directo, directo, al 100%. Pero si el vehículo es en este caso de dirección o administración, entonces tienes que verificar, ¿correcto? El plazo de arrendamiento, por qué motivo lo estás arrendando, ¿correcto? Y vas a tener que hacer estos tres niveles respectivos, ¿correcto? Ahora, ¿cómo considerar en el tema del costo del vehículo, en el caso de un vehículo que te están arrendando, ¿correcto? Primero tendrías que ver el tema del monto del alquiler, ¿correcto? Del monto del alquiler y considerar aquí una proyección. ¿Para qué? Para que consideres y lo compares en base al nivel de ingresos anuales. ¿Correcto? Porque al momento de que te arrendan un vehículo, el vehículo te lo están arrendando a un valor, no te lo están vendiendo. ¿Correcto? Entonces tenemos que ver también el plazo, ¿no? En el cual el vehículo está siendo arrendado totalmente. Me dicen aquí, y sin carro, ya, bueno, ya comenté eso. En este caso se utiliza para cobranza y reparto, estimado amigo, el gasto es al 100%, porque es dentro de la actividad operativa. Para cobranzas, actividad operativa. Reparto, actividad operativa. O sea, el gasto es 100%. O sea, si hablamos de fines representativos o administrativos, estamos hablando que lo utiliza el área administrativa para otros fines, pero no para el... O sea, es lo que tú me mencionas es para efectos operativos. O sea, directamente son gastos al 100% deducibles. O sea, hay que tener en cuenta eso. Profesor, lo he explicado, ¿cómo deduzco en caso de los consorcios, ya que no tienen activos unidades de transporte, pero es alquilada las camionetas? eh, pero se alquila las camionetas para ingenieros, administradores y para el representante común. Pero es que, estimado amigo, acá tienes que tener en cuenta algo muy importante, el motivo por el cual están alquilando las camionetas a los ingenieros, pues. O sea, ¿cuál es el motivo? ¿Para qué fin tú le estás alquilando? O sea, no se trata de arrendar algo por arrendar o por tratar de bajar de reducir la imposición, el cálculo tributario. No se trata de eso, sino se trata de saber el por qué motivo estamos alquilando el vehículo, o sea, estructurar un escudo tributario adecuado. No se trata por tratar de alquilarlo, porque tú me mencionas aquí que lo alquilan a los ingenieros, pero ¿para qué motivo? ¿Por qué motivo se les alquila? Se les alquila para que ellos vayan a la mina, ¿correcto? Allá, entonces los vehículos sí se requieren para que ellos realicen la actividad operativa. Entonces, en ese caso, los gastos serían deducibles al 100%. ¿Correcto? Pero si es para uso que ellos vayan a pasear, todo eso, no, pues, o sea, no. O sea, tiene que ser para fines gerenciales o administrativos. O sea, es muy importante definir ese aspecto, porque si no, tienen inconvenientes ahí. Profesor, si una persona natural que dedica a transporte, inicia su vehículo vehículos usados, se le puede registrar como activo, pero no tiene factura. En el caso de una persona natural, pero es que tienen que ver cómo lo adquirió. O sea, en ese caso, tendrías que ver si el vehículo le pertenece a la persona, porque está iniciando actividades. Entonces, si el vehículo tiene la tarjeta de propiedad a nombre de la persona natural, sí puedes utilizar la depreciación. ¿Correcto? Ahí sí. Claro, en este caso, si es para que llegue a la obra, es una actividad operativa. Entonces, el gasto es utilizado al 100%, Helen. Por eso es muy importante definir eso. Es muy importante la definición de ese punto, ¿no? O sea, aquí
Como repito, no se trata de que ya yo por bajarme, por determinar menos impuesto, ya voy a poner estos vehículos para utilizar el gasto. No, no se trata de eso, sino saber identificar para qué se va a utilizar el vehículo, ¿correcto? Para fines operativos. Entonces tienen que sustentar eso. Por ejemplo, si tú me dices, no, profesor, yo le he alquilado un vehículo a la persona, en este caso al minero. El minero me ha alquilado su vehículo porque él va a transportarse o va a ir hasta la ubicación para realizar la operatividad de la empresa. Ah, ya, perfecto. Pero es un vehículo de última gama, un Mercedes-Benz. Ah, no, pues. Ahí sí ese vehículo va a ser totalmente rechazado porque tiene otro tipo de categoría. ¿Me dejo entender? Entonces tiene que ser un vehículo de categoría de gama, pues, no alta, porque ahí sí entran para efectos de cálculo. O sea, hay que tener mucho cuidado ahí en esos aspectos, ¿no? Entonces, en este caso, y otro punto, gracias, Billy, por tu aportación, ya pasaría las 26 UITs, exacto. Entonces ya quedaría descartado totalmente el vehículo. ¿Ves? En el segundo filtro, Billy, que ha estado atento, ahí nos especifica, ¿no? Ya pasaría, claro, por el costo del vehículo. Pues tienen que tener en cuenta esos aspectos muy importantes. Bien, amigos, pero si pasa la 26 años, pero es de uso operativo, estimada Ana, si el vehículo es para operativo, ya no entra los filtros que estamos viendo hace rato. O sea, los filtros que hemos visto ya no entraría, pues porque el vehículo en sí se utiliza para la actividad operativa. Entonces no entraría los filtros que hemos visto. O sea, esos filtros van a servir para vehículos que sean administrativos o sean vehículos de gerenciales, para eso. Pero si es un vehículo operativo, no entra en los filtros. Pero tienes que sustentar el vehículo, pues porque se dedica a la actividad operativa. O sea, no me puedes decir que tengo un vehículo de alta gama que lo voy a utilizar para la actividad operativa. O sea, sería ilógico, ¿no? No tendría sentido. ¿Ves? Entonces, tenemos que analizar ese punto, todos esos puntos. Bien. Bien, amigos, espero haberlos ayudado con este pequeño caso que hemos tenido de lo que es los gastos de vehículos, que son muy interesantes, ¿no? Porque hay empresas que tienen vehículos y a veces no sabemos cómo identificarlo, entonces ya tenemos una estrategia de cómo identificar y los puntos importantes a tener en cuenta.